Bueno, nuevamente muy buenos días a todos, estimados estudiantes de noveno. Entonces iniciaremos con lo que corresponde con la guía del mes de marzo. La guía del mes de marzo tiene la misma estructura que cualquier guía que vayamos a trabajar durante el mes. En este caso, este encabezado que les estoy aquí subrayando siempre tiene exactamente lo mismo. ¿Listo? Esta parte nunca cambia. Básicamente lo que dice pues es los consejos de presentación, como lo son pues realmente que cuando tomen las fotos, ojo chicos, ya me pasó, ya sé algunos de qué color es la pijama, de que ya sé cuál cobija tienen, toman la foto sobre las camas y no la toman y la recortan el poquitico que se alcanza a ver, no, sino que me están enviando la foto donde se ve todo. Entonces ya me doy cuenta de que tienen sábanas verdes, sábanas fucsias, que tienen cobijas de peluche, que tienen tal cosa. Entonces, cuidado con eso. Listo, eso afecta la presentación y es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Bueno, ahora sí avanzando. Bueno, esto realmente hace referencia sobre todo a la presentación, a que las actividades estén completas. Me pasó bueno, no me ha pasado todavía con ustedes, pero sí me ha pasado en otros cursos que ya sea por error o ya sea intencionadamente, cuando envían las imágenes envían una sola foto de las tres que tomaron. Entonces resulta que a mí solo me llega pues la mitad del taller y obviamente yo califico pues esa mitad y no le alcanza la nota para que sea pues satisfactoria. Entonces la recomendación especial, por favor, revisar siempre los archivos que se envíen que estén completos. ¿Listo? Bueno, el tema que se va a trabajar en este mes de marzo corresponde a lo que es la publicidad y propaganda. Realmente es un tema muy sencillo, pero muy interesante. ¿Qué es lo que ustedes encuentran? Pues van a encontrar una lectura sobre la publicidad inicialmente, listo, que no me va a detener, las características, encuentran unas técnicas de publicidad y encuentran ya la lectura respecto a la propaganda, listo. A partir de esa lectura vamos a desarrollar estas actividades. ¿Listo? Realmente, no sé si han revisado, es una guía relativamente larga. ¿Listo? A la que hay que dedicarle su tiempito. No es compleja, pero sí larga. Bueno, entonces, si se dan cuenta, aquí tienen otra lectura que hace parte ya como tal de puntos de la actividad. Y finalmente, vean, tienen otra lectura que se debe realizar. Y finalmente tienen este punto número 4 que corresponde a unas publicidades, listo, que deben ser analizadas. Bueno, igual esta última parte de las guías siempre es exactamente lo mismo. Sin embargo, de pronto hago la salvedad, chicos. El correo es solo para dudas, como ahorita que algunos me decían, profe, no he iniciado la clase. Sí, yo recibí el correo, no les contesté, pues porque lo que estaba intentando era solucionar aquí el problema de red. Pero como tal, los trabajos, lo ideal es que se suban directamente a Classroom, porque es en Classroom donde les puedo calificar de manera adecuada. Si ustedes se dieron cuenta, bueno, ustedes no tanto por lo que la primera guía fue como tipo parcial, pero cuando yo califico una prueba, yo a usted le digo, cuidado con las tildes, cuidado con la ortografía, hay palabras mal escritas, el punto 3 está mal, ¿listo? En este caso, pues no les hice así porque la idea es que en este preciso momento cada uno de ustedes debe estar corrigiendo la guía número 1, teniendo en cuenta que no a todos les fue muy bien. Listo, por aquí alguien me está escribiendo en el chat, voy a mirar qué es lo que me dice. Me dice que se escucha entrecortado. Santiago me dice, discúlpenme, ¿todos me están escuchando entrecortado o es solo Santiago? Johan dice que escucha bien. Gracias, Joan. Entonces debe ser algún problema de internet allá donde está Santiago. Igual no se preocupen, yo sé que el internet está malísimo, hasta yo tuve problemas hoy. ¿Listo? Si algo, pues ahí después le contamos el chisme a Santiago de qué fue lo que se dijo. Bueno, Catherine me dice que se escucha bien, perfecto. Chicos, la verdad yo quedé muy preocupado con los resultados de las evaluaciones, porque básicamente hay chicos que se sacaron un punto de los 10, ¿sí? O sea, tuvieron 9,
preguntas mal. Y esto teniendo en cuenta de que son preguntas muy sencillas, muy básicas, que no eran nada complejas. Entonces, sin embargo, viendo lo que ya algunos subieron mapas conceptuales y todo lo demás, tengo la teoría de que su problema no es como tal un problema grave, sino que fue realmente un asunto más de que ustedes saben la mayoría lo que debe saber, pero para resolver evaluaciones realmente sí tienen dificultades. ¿Listo? Sin embargo, vamos a hacer un pequeño ejercicio el día de hoy aquí en clase muy rápido, que creo que les va a ayudar de aquí en adelante. ¿Listo? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó en la evaluación? En la evaluación habían respuestas que eran completamente incoherentes con lo que se planteaba. ¿Listo? Entonces, les coloco un ejemplo en el punto número, venga a ver, ese punto era, creo que era el número 6, les preguntaban que por qué creen que el escritor, el poeta, que era Benedetti, decía que a los muchachos solo les queda decir amén, ¿cierto? Y la mayoría de estudiantes, por no decir todos, contestaban que les quedaba decir amén, que porque los muchachos estaban alejados de Dios, que ya no iban a la iglesia, que se estaban perdiendo las buenas costumbres y un montón de cosas se contestaban ahí. Y yo decía, bueno, pues obviamente el amén tiene que ver con cosas religiosas, pero no, eso no está ni cerca de lo que quería decir Benedetti. ¿Listo? Voy a mirar si por aquí tengo esa prueba y les muestro rápidamente. Listo, aquí está. Esta es la prueba que espero que todos estén corrigiendo. Listo. Que yo lo primero que les digo es, chicos, si ustedes ven el texto así tal cual como lo están viendo, ¿qué tipo de texto es? ¿Es un cuento? ¿Es una reflexión? ¿Es un ensayo? ¿Es una reseña? ¿Qué es? Ahí escríbame rapidito por el chat qué es. Andrés dice que es un poema, alguien que no puso el nombre, pero que está escribiendo desde un Acer 2020, dice que es un poema. Vanessa dice que tiene una duda. Vanessa, claro, yo no te voy a decir cuáles te quedaron mal, porque si estás corrigiendo, la idea es que tú corrijas, que tú revises, porque si no, ¿qué sentido tiene? No tiene ningún sentido. Laura dice que es un poema. Correcto, chicos, ustedes ya en noveno deben saber que siempre que encuentren una estructura de este tipo en un texto, o sea, renglones cortos, ya saben que no son renglones cortos, sino que son versos. Y cuando estamos hablando de versos, listo, Daniel. Cuando estamos hablando de versos, entonces es un poema. Entonces, en esta pregunta número 1, la respuesta era la B. Pero resulta que ayer mirando correcciones, habían algunos que todavía me decían que era una reflexión. Yo decía, oh por Dios, ¿qué pasa aquí? ¿Listo? Entonces, ese es un ejemplo de un error que tuvieron muchos, ¿sí? En vez de decir que era un poema, me decían que era una reflexión. Claro, si yo leo el poema, me voy a dar cuenta que obviamente el autor, que es Mario Benedetti, está haciendo una reflexión del mundo actual, ¿cierto? Pero eso no implica que sea una reflexión, sigue siendo un poema. Ese fue un error que cometieron muchos. ¿Listo? El punto número 2, que es otro que muchos fallaron. Yo les pregunto, ¿han escuchado hablar de los poemas descriptivos? Aquí. ¿Han escuchado hablar alguno de poemas descriptivos en sus 9 años de estudio o más? Creo que no, ¿cierto? ¿Y saben por qué no los han escuchado? Porque no existen. ¿Listo? Un poema es un poema y ya. Pero algunos me decían, no, es que la opción es la B, el poema, y yo decía, ¿cómo así que va a ser la B? ¿Listo? La característica principal del texto anterior es la descripción. No, no es la descripción. La argumentación. No puede ser la argumentación porque no es un ensayo, no es una reseña, ¿cierto? La especulación
Los que especulan son los economistas que dicen cómo va a ir la economía. Entonces, ¿cuál era la opción correcta? Que de hecho aquí ya les estoy ayudando con lo que deberían hacer cada uno de ustedes en sus casas. Andrés dice que la A. Claro, Andrés. Listo, muchas gracias. Siendo un poema, que un poema se encarga de expresar sentimientos. ¿Listo? Los sentimientos con qué se relacionan más, con descripción, con argumentación, con especulación o con el yo interior. Pues obviamente los sentimientos se relacionan con el yo interior. Sin embargo, muchos escribieron la C. ¿Listo? Entonces, ¿esto qué me indica, chicos? Yo decía, bueno, hay dos opciones. Realmente no le pusieron cuidado y solucionaron a lo primero que se les ocurrió y realmente fue una de las opciones de por qué les fue mal en la prueba. O realmente teníamos serios problemas, ¿listo? Sin embargo, viendo los trabajos, vuelvo y digo que tenían este punto, incluso algunos se equivocaron en este punto. Viendo los trabajos, yo veía trabajos muy bien hechos, con muy buen desarrollo, entonces tengo todavía la duda de poder decir qué fue lo que pasó. Este punto número 6 es uno de los que yo les digo que peor les fue a la gran mayoría. ¿Listo? Dice, ¿qué quiere decir el poeta cuando afirma que los jóvenes también les queda no decir amén? ¿Listo? Y esta es una técnica, chicos, para cuando vayan a resolver cualquier evaluación o vayan a realizar la prueba ICFES. ¿Listo? Siempre en las preguntas busquen qué realmente es lo más importante. Entonces, aquí dice, ¿qué quiere decir el poeta cuando afirma que a los jóvenes también les queda no decir amén? ¿Qué es lo importante aquí? Esta frase, eso es lo relevante. ¿Listo? Entonces usted dirá, profe, ¿y entonces esto qué es? Esto es un complemento, pero donde usted tiene que centrar la atención es acá. También les queda no decir amén. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a ir al poema, voy a identificar dónde está esa frase. Obviamente partiendo de que ya usted lo leyó completo una sola vez, ¿cierto? Sin embargo, voy a hacer la lectura muy rápida. ¿Qué les queda a los jóvenes? ¿Qué les queda por probar a los jóvenes el test mundo de paciencia y asco? Solo grafito, rock, escepticismo. También les queda no decir amén. Vean, ahí está, la primera. Entonces yo ya identifico en dónde es que está. ¿Listo? ¿Y para qué me sirve identificar dónde está? Porque ahora sé que el fragmento que tengo que ponerle especial atención es este. Por eso está separado. ¿Listo? Porque en los poemas, al igual que en cualquier otro texto, tiene sus divisiones. ¿Listo? En este caso, esta es mi primera unidad. Podría decir uno, es mi primer párrafo, aunque ya sabemos que en los poemas no hablamos de párrafo, sino que hablamos de estrofas. ¿Listo? Ahí entonces coloco la E, la S y la T de estrofa. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué les queda a los jóvenes? Leo esta unidad. ¿Qué les queda por probar a los jóvenes el test mundo de paciencia y asco? Solo grafito, rock, escepticismo. También les queda, ojo con esto, no decir amén. ¿Listo? Ojo con ese no. No dejar que les maten el amor. Recuperar el habla y la utopía. Ser jóvenes sin prisa y con memoria. Situarse en una historia que es la suya, ojo con esto, no convertirse en viejos prematuros. ¿Listo? Entonces, ¿por qué le subrayé con rojo esto? Porque ahí es donde está lo importante del asunto. Cuando él dice, también les queda no decir amén, ¿listo? Vean con lo que él los relaciona, que no les maten el amor, ¿listo?
Recuperar el habla. Entonces voy a ir haciéndolo aquí de manera matemática. ¿Listo? Oración, discúlpenme, pero yo escribo con el mouse. Oración 1, ¿cierto? Que es la que dice, también les queda no decir amén. ¿A qué hace referencia? A no dejar que les maten el amor. Bueno, eso realmente no me dice mucho. Recuperar el habla, o sea, tener voz, ¿cierto? Una voz que, una voz propia, no una voz que les haya dado alguien más. Más. Y la utopía, ¿qué es la utopía? La utopía son los sueños casi inalcanzables. Entonces voy a escribir acá, parezco niño de primero, vean eso, cómo me quedan esas letras, pero bueno. Más los sueños, ¿listo? Ahí está, utopía. Ser jóvenes sin prisa y con memoria. Bueno, ahí como que la idea está ambigua, entonces puede que no sepamos exactamente de qué nos habla, pero ya nos da una pista. Situarse en una historia que es la suya. ¿Listo? O sea, voy a colocarlo aquí, así, pero es que sean ellos mismos. ¿Listo? No convertirse en viejos prematuros. Esta era la clave adicional. Tenemos tres claves. El no, la utopía es la suya y viejos prematuros. ¿Listo? Todo esto, ¿qué es lo contrario a ser un viejo prematuro? Pues ser joven. Era la ecuación del poema. ¿Listo? Vean, esta es la ecuación del poema. ¿Y esto qué nos quería decir entonces? Esta frase que nos quería decir entonces, no nos quería decir, como contestaron muchos, que el problema era que los jóvenes ya no creían en Dios. No, eso no es lo que nos quería decir Mario Benedetti. Lo que nos decía Mario Benedetti es que los jóvenes deben ser jóvenes y que deben ser personas con sueños propios, que deben tener sus propias formas de expresarse y que deben aprovechar su juventud. ¿Listo? Y eso implica, de alguna forma, que los jóvenes no tienen que seguir órdenes, sino que los jóvenes tienen que crear su propio camino. ¿Listo? Ese es el resultado de la ecuación. Pero muchos, ¿qué fue lo que hicieron? Hicieron la más fácil. También les queda no decir amén. Eso ahí dice amén, o sea, me está hablando de Dios y seguramente, como estamos en el colegio y es una clase de español, entonces lo que nos quiere decir es que los jóvenes estamos muy perdidos en la vida, que solo vivimos metidos en el vicio, y no lo digo yo, me lo escribieron en las evaluaciones, que adicionalmente solo nos gusta el licor y la fiesta y que realmente estamos muy perdidos en la vida. ¿Listo? Y esa fue la ecuación que hicieron. Entonces, todo porque decía amén. Y ya, ¿listo? Y pues ahí es donde uno realmente, yo me encuentro y digo, uy, pero esto lo dice una persona de unos 50 años, 60 años. Pero que jóvenes de noveno me contesten esto, pues realmente, y ojo, ojo, porque ustedes evitaron el otro asunto, y es que si se dan cuenta, la pregunta 6 dice competencia argumentativa. ¿Qué significa? Que yo lo que quería ver era cómo piensan ustedes, ¿listo? Ustedes solitos, no lo que le dicen, y ojo con esto, porque de pronto muchos de ustedes son creyentes específicos de una religión, pero pues usted no llega a la iglesia a hablar cosas de la clase de español y tampoco llega a la clase de español a dar argumentos que son de su templo, ¿listo? Y eso hay que saberlo dividir muy bien. Ustedes pueden tener su religión, pero su religión no puede interferir, ¿cierto? Con algo tan sencillo como es una comprensión de lectura
que no se basa en la religión, sino que se basa en una frase que está en un contexto, o sea, en una unidad de significado específica. No sé si me doy a entender. ¿Listo, chicos? Eso fue lo que pasó en la prueba. Y eso es lo que comenzó a pasar en los puntos de aquí en adelante. Ustedes contestaron con lo que creen ustedes que deben contestar en la vida normal. ¿Listo? O sea, lo que ustedes le contestarían a su papá, lo que ustedes contestarían a su mamá, lo que ustedes le han escuchado decir a su abuelita, ¿sí? Pero no contestaron teniendo en cuenta lo que aquí se decía. ¿Listo? Cuando a mí me hagan una pregunta de frase, yo debo leer el contexto en el que está la frase. Vuelvo y les digo, la unidad total, porque de ahí es que a mí me va a salir el significado de lo que se está diciendo. ¿Listo, chicos? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta, por favor, por el chat mientras me hidrato antes de que me quede sin voz? Exacto, Andrés. Andrés lo tiene clarísima. Amén es una forma de aceptar las órdenes, de aceptar sin pelear lo que nos dicen. Por eso es que aquí el autor dice no decir amén. Sí, por eso cuando el Padre dice palabra de Dios, ustedes ¿qué es lo que dicen? Te alabamos, Señor. Y luego dicen amén. ¿Listo? ¿Por qué? Porque en la iglesia, en ese rito, no hay preguntas, no hay opción de negarse. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cierto? Entonces, por eso el poeta escribe ese amén. ¿Listo? Porque el amén se utiliza para decir no hay pelea, no hay disputa, no hay contraargumentación. Es lo que es. ¿Listo? Entonces, por acá Angeli me dice que no. Johan me dice que no hay preguntas. Los demás, los otros 18 que tengo en clase, o será que los tengo en clase, pero también con almohadas ahí. María me dice que no, Carol que no. Listo, por acá me hacen una buena pregunta y es que me dicen que si en la corrección también hay que argumentar. Claro, hay que argumentar siempre, siempre, chicos. Ustedes ya están en noveno, siempre deben argumentar sus pensamientos. No es solo decir sí o no. Si me dice que sí, dígame por qué. Si me dice que no, dígame por qué. ¿Listo? Listo, Laura dice que no, que excelente todo. Listo, chicos. Eso era lo que quería mostrarles respecto a la prueba. Entonces, cuando estén realizando la corrección, les voy a ser sincero. A la gran mayoría, la pregunta 10, 9, 8, la 7 que realmente es la 6 verdadera, la 5 y la 4, a prácticamente todo el mundo les quedó mal. ¿Listo? E incluso hay algunos que realmente la 1, la 2 y la 3 también, porque no se dieron cuenta que estábamos hablando que esto era un poema. Entonces, imagínense, esa fue la evaluación que yo me encontré lastimosamente. ¿Listo? Entonces les voy a pedir que por favor esta corrección la entreguen lo más pronto posible. ¿Listo, chicos? Voy a cerrar ya este archivo. No, solo la actual. Listo. Les voy a pedir, esperen, no me voy a complicar la existencia, ya, problema solucionado. Les voy a pedir que hagamos esa corrección lo más pronto posible. ¿Listo? Bueno, aquí me dice Vanessa, yo tenía otra pregunta, en la pregunta 5, ¿cuál era la palabra subrayada? Listo, ya miro Vanessa a ver. Listo, la pregunta 5 sí es la única que de pronto tenía como el problema, dice, ¿cierto? Porque dice, cuando el poeta emplea la expresión solo grafito, rock, escepticismo, la palabra subrayada permite pensar que en esta pregunta, digamos que sí les tuve en cuenta ese error que tenía la prueba, y es que realmente, si usted iba a pensar, usted decía, profe, pero ahí no hay ninguna pregunta, no hay ninguna palabra subrayada. Listo, tiene la razón. Sin embargo, si usted era astuto, se daba cuenta de que grafito, rock y escepticismo tienen una característica en común. ¿Listo? Todas tres
las utilizan para lo mismo. Y a partir de que usted identifique esa característica, que no le voy a decir cuál es, piense que tienen en común el grafito, el rock y el escepticismo, piensen que pueden tener en común. Cuando usted sepa que tienen en común, se va a dar cuenta que aquí hay una opción que es la coherente. Los jóvenes solamente se expresan de esa manera, los jóvenes solo quieren este tipo de manifestaciones, los jóvenes solo han valorado esas manifestaciones de expresión o a los jóvenes les quedan esas maneras de expresarse. ¿Listo? Y está incluso relacionado también con la pregunta 6 de decir amén. Si nosotros leemos el poema nos damos cuenta que lo que está diciendo es que los jóvenes deben ser jóvenes, porque es con su rebeldía, entre comillas, que pueden cambiar el futuro. ¿Listo? Y a partir de esa pista, entonces les digo, seleccionen A, B, C o D. ¿Listo? Ya incluso los más sagaces se habrán dado cuenta de que la D es una de las que no es. ¿Listo? Entonces ahí se les reduje también un poco la situación. La corrección, chicos, pueden hacerla en el cuaderno, en donde quieran, impriman, y si quieren impriman el archivo y lo hacen en la impresión, no me importa, siempre y cuando la hagan a conciencia. ¿Listo? Ya respecto a esta guía, chicos, ¿qué es lo que necesito? Necesito, y es una recomendación muy importante, a medida que vayan leyendo, subrayen, así como hicimos en el poema, lo más importante, saquen las ideas principales, ¿listo? ¿Por qué? Porque si ustedes entran a revisar ya como tal los puntos de la guía, no son nada difícil. Dice, describa qué estrategia usaron para enviarle el mensaje publicitario. Profe, ¿cuál mensaje publicitario? Vean, aquí tienen el enlace. ¿Listo? ¿Qué mensaje se quieren enviar al espectador con esta publicidad? ¿Cuál publicidad? Pues la que estaba aquí. ¿Qué colores usan con frecuencia en el video y por qué? Pues ¿de dónde saco los colores? De aquí. O sea, todo este primer inicio del taller está en este video que no dura más de 5 minutos. ¿Listo? ¿Qué papel cumple la canción que acompaña las imágenes en la publicidad? Está aquí. ¿Qué reflexión puede hacer sobre el tema de la publicidad y el video que acaba de analizar? Está aquí. ¿Listo? Entonces, des en cuenta, todo esto está en el video. Elija una publicidad y resuelva las mismas 5 preguntas. ¿Cuáles mismas 5 preguntas? Estas, ahí está. ¿Listo? Solo que ahora el video lo elige usted. Punto número 3. Lee los siguientes textos y realiza una reflexión mínimo de 250 palabras. Eso no es mucho, eso es un párrafo bien hecho. Bueno, por ahí 2 realmente. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a leer estos textos, ¿cierto? Y construyo una reflexión de 250 palabras. Y el punto final, que es el más importante, observa las imágenes de una propaganda nazi y una de la Primera Guerra Mundial. Explica cuál era el mensaje que quería enviar y qué estrategias usaron para ello. Usted dirá, profe, ¿yo de dónde voy a sacar eso? No tiene que buscarlo, ahí está, vea. Esta es una publicidad de la Primera Guerra Mundial, digo, una propaganda, y esto es una propaganda nazi. Véalo, ahí está. Esa es la propaganda nazi y esta es la propaganda de la Primera Guerra Mundial. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Obsérvelas y explique qué querían decir. ¿Listo? Bueno, chicos, ahora sí. Nos quedan, voy a detener la grabación ya.